vamos a tratar de presentar lo que fue la experiencia del proyecto de recría de hembras. Después vamos a ir avanzando un poco en lo que es el Fondo de Transferencia de Tecnologías y después ir cayendo en lo que es en lo que fue el proyecto de recría de hembras. Lo primero que elegimos dentro de esto, cuando nos enfrentamos con toda esta problemática, fue decir, bueno, vamos a empezar por algo que sea sencillo. Y por eso arrancamos con el tema del proyecto de recrías, que decíamos, bueno, es una cosa dentro de la actividad ganadera, una actividad bastante más sencilla con respecto al resto. Y nos planteamos estos objetivos: mejorar los procesos de recría vacuna, que si bien acá pusimos de carne, pero después en el proyecto de machos que estamos haciendo ahora, también abarcamos lo de Holando, o sea que ahí lo ampliamos un poco. Con la generación y difusión de información con el apoyo de los productores. Como era una propuesta que se tenía que llevar adelante con los productores, bueno, dijimos, vamos a involucrar a los productores adentro de este proyecto. Y recabar la información a nivel de campo que se considera importante para conocer lo que sucede a nivel de los sistemas, familia, explotación, o sea, no solamente lo que es la parte productiva, sino lo que es el entorno también de todo eso, que es lo que gobierna inclusive las decisiones por las cuales toman los productores. Con énfasis en las recría vacunas. Fomentar la discusión y el análisis de productores y técnicos. Hicimos mucho énfasis en esto porque dentro de lo que es el proyecto, nosotros recabamos información, esa información era procesada, sistematizada, y lo que hacíamos era presentarla como informes en las jornadas. Ahora, eso no revela todo lo que el productor hace, y lo que sí revela es la cabeza que tiene ese productor y todo el proceso que viene recorriendo a lo largo del tiempo, ¿no? Que eso no se forma más de un día para el otro. Entonces lo que fomentamos fue justamente la discusión, que el productor fuera el protagonista de las jornadas, que él fuera el que explicara los procesos que hacía durante el sistema de cría, ¿no? Y en la discusión con los productores el proceso iba a ser mucho más rico y se podían dar intercambios bien interesantes entre tanto el productor colaborador como los productores asistentes. Bueno, y después difundir la información que se considera que se aporta en el elemento. Ahora después vamos a ver todos los diversos canales de difusión que nosotros utilizamos para poder difundir toda la información generada. Promover actividades en conjunto con la investigación, ¿no? O sea, la investigación participó de jornadas de acá, cosa de relevar aquellas problemáticas, porque si bien son productores que tienen cierto camino recorrido, que tienen cierta experiencia realizada a lo largo del tiempo, algunos agujeros negros siempre tienen. Y ahí era donde la institución, donde nosotros aportamos, le acercamos información a esos productores para que pudieran tener más elementos para poder tomar las decisiones, y en el caso de que fuera necesario, bueno, ahí hicimos participar a instituciones de investigación como INIA, Facultad de Agronomía y algunas otras instituciones. Y generar materiales que sinteticen la información recabada. Hay artículos de la revista variados que después los vamos a ver, y ahora estamos para terminar de sacar una publicación final que va a ser la que en cierto modo resuma todo lo que nosotros estuvimos viendo. Frente a esto, estábamos hablando de proyectos de recrías en general. Eso era en agosto, septiembre, y nosotros dijimos, bueno, pero ahora no vamos a empezar con el de machos, que era lo que originalmente queríamos empezar.
y nos planteamos de empezar con la recría de hembras. ¿Por qué la recría de hembras? Bueno, cuando nosotros vemos la existencia de vaquillonas de 1 a 2 años, de más de 2 años, ¿no? Estas son las de 1 a 2 años y estas son las de más de 2 años, sacamos la conclusión, obviamente, de que la mitad de las vaquillonas se entoran a los 2 años y el resto se entoran con más de 2 años, ¿no? Entonces, frente a esto dijimos, bueno, acá evidentemente hay un proceso de avance, hay un camino para avanzar. En las proyecciones que normalmente hacemos del stock vacuno, en general me da que el 58% de las vaquillonas se entoran a los 2 años. Esos son los números que me cierran, ¿no? Y que yo, o sea, cuando hago la proyección me dan esos números y después los corroboro cuando salen los números reales y anda por ahí en el torno del 58%. Y a su vez, existen problemas de preñez en el segundo entore, que eso es bastante histórico, que inclusive en los últimos talleres de diagnóstico de gestación que realiza INIA, ese porcentaje de entore a los 2 años que ha subido al 58% se debe a que muchos productores lo que hacen es meter toda la generación, ¿no? Y es como dice un compañero nuestro, que el toro elija y después sacan las vaquillonas que no salen preñadas. Pues la idea es justamente colaborar a mejorar la preñez en el segundo entore. ¿Por qué? Porque además eso es un proceso que se retroalimenta. En la medida que una vaquillona pare tarde o se preña tarde, al otro año va a parir tarde y ese hijo va a ser más chico y así va sucesivamente. Y ese es uno de los orígenes de la dispersión en las terneradas. Entonces, bueno, esos eran los dos, como quien dice, pilares fundamentales que nosotros nos planteamos al principio del proyecto. Y de ahí surgió el proyecto de relevamiento de difusión de mejoras en la recría de hembras en vacuno de carne, con el propósito justamente de explicar esos dos objetivos. De ahí dijimos relevar, analizar, documentar, difundir diferentes procesos de recría frente a las prácticas de manejo comunes a nivel predial que se postulen como opciones de mejora, o sea, aquellos productores que justamente tuvieran un camino recorrido a lo largo del tiempo y que tuvieran indicadores buenos, o sea, no solamente de buenos porcentajes de entore a los 2 años, sino también de buenos porcentajes de preñez en general, ¿no? Que eso iba a redundar en que en el segundo entore iba a ser bueno. Acá nos llevamos una primera, digamos, sorpresa, porque nosotros queríamos productores que entoraban el 100% de la generación. Bueno, nos encontramos con productores que no entoraban el 100% de la generación y de eso aprendimos bastante, porque evidentemente hay todo un mundo para aprender ahí que después vamos a ir incursionando. Rescatar buenas prácticas de manejo tendientes a acelerar la recría de los animales, es decir, el periodo que va desde el destete al entore. Esos eran los objetivos que nos planteamos al principio. Y específicos es colaborar a mejorar el porcentaje de entore a los 2 años en vacuno de carne y a mejorar el porcentaje de preñez en el segundo entore. Esos eran, ahí fue donde empezamos el proyecto. Hicimos el lanzamiento, seleccionamos los técnicos, uno para el norte del país, para hacer el seguimiento del monitoreo de las empresas, que es Juan Andrés Moreira, y otro para el sur del país, que es María Fernanda Bove, que lo que hacían es justamente visitar a los predios y relevar la información que bueno, ya habíamos armado un protocolo para decir, bueno, vamos a relevar esta información, que básicamente era peso, alimentación, sanidad y estrategias o medidas de manejo que habían tomado a lo largo del periodo ese que nosotros
entre visita y visita. Y después hicimos la selección de los productores colaboradores. O sea, hicimos llamado público y se presentaron varios productores. Y de ahí seleccionamos estos productores que fue, como ven, a lo largo de todo el país, salvo la zona litoral oeste, que bueno, que estaba muy dominada por la agricultura. Pero bueno, en Bichadero, en Ismael Berruti, Rodríguez Hermanos e Hijos en Palmasola, Mario Clara en Batoví, Gabriela Bordaber en San Gregorio de Polanco, Hermanas Cristiano en Las Tierras en Cerro Largo, Hermanos Barrios en Molles, que nos están acompañando, Gustavo del Darrain y María Albina también que nos está acompañando, Basilio Gasdós en Rocha, Hermanas García en La Valleja, Carlos López en San Jerónimo en Florida, Rui Orcasberro en Durazno en La Paloma, Gerardo López en Paso de los Toros y Alejandro Fiandra en Río Negro, Virginia Caravia en Quebracho y Ana Gulleri en Salto. Esos fueron los productores que nosotros fuimos monitoreando a lo largo de todo el año y sacando conclusiones e información. Estos fueron los productores, son parte de los productores colaboradores. Ellos desde ya vayan el agradecimiento a todos ellos por la colaboración, porque evidentemente nosotros pusimos una parte, la colaboración por parte de ellos estuvo en el tiempo, en los animales, en las mangas, en el personal. Es algo que es un intangible que tiene mucho valor y que en cierto modo sin eso nosotros no podríamos haber hecho nada. El área media de los establecimientos fue de 915 hectáreas con un máximo de 2.316 y un mínimo de 190. Había 10 casos con menos de 10.000 hectáreas, sin agricultura, o sea, ninguno de los casos tenía agricultura y 4 de los casos tenían forestación. El 70% de los casos tenía campo natural, o sea, 10. El 11 casos manejaban verdeos, praderas permanentes 10 de los casos y manejos extensivos entre el 3% de 3 manejaban el 10%, 5 manejaban entre el 11 y el 15% y 4 manejaban más del 20%. Cabe aclarar que en verdeos y en praderas permanentes los porcentajes que se manejaban no eran más allá del 10%. Características generales de los productores. Bueno, había 7 productores criadores, de los cuales 5 engordaban vacas, 7 productores criadores recriadores, 6 engordaban vacas, un ciclo completo, 7 hacen cruzamientos, 5 Hereford, 1 Aberdeen Angus, un Brangus y un Braford. Y 6 sin lanares o con lanares de consumo. El resto sí tenían lanares para explotar. Bueno, hicimos lanzamiento, selección de productores, relevamiento de la información y procesamiento de la información. Ahora vamos a empezar a ver algo de la información que nosotros recabamos de todo esto. Después en la publicación final, ahí van a tener mucho más información de la que nosotros recabamos. Un dato interesante. ¿Cuál es el peso de las terneras al destete de primavera? O sea, nosotros seguimos una categoría que fueron las vaquillonas, ¿no?, nacidas en 2012. Pero tomamos referencia también de los animales del año anterior, porque como dura un año el proyecto, entonces no podíamos hacer otra cosa que tomar animales diferentes. Pero te da una idea más o menos de lo que son los animales. De una población de 1.200 terneras, acá van loteadas por rango y tienen un 63% de vaquillonas que pesan
de entre 100 y 180 kilos, y después el resto, ¿no? Del 63%, o sea, un 73%, un 37% pesan por encima de 180 kilos. ¿Sí? Eso es una forma de ver la gráfica. La otra forma de ver la gráfica que me parece más interesante es, este es cada uno de los predios y esta es la dispersión que tiene el peso de cada uno, o sea, el rango que tiene de peso de cada uno de los predios. ¿Está? Como ven, hay predios que tienen mucha diferencia, otros tienen menos. ¿Está? Un promedio de 170 kilos con productores que pesan de promedio 140 y productores que pesan 200 kilos de promedio de peso. ¿Está? Esto lo que nos quiere decir es que son productores de carne y hueso como cualquier otro, o sea, no son productores que sean una tabla, ¿no? Que parten de un peso excepcional y todos parejos, ¿no? Son productores que tienen problemas como todos y que bueno, la cuestión es cómo resuelven ellos esta situación para poder lograr buenos indicadores. ¿Qué estrategias de manejo utilizan en invierno todos esos productores? Y bueno, este cuadro resume un poco lo que son esas estrategias, ¿no? Tienen ganancia de peso, mantenimiento de peso y pérdida de peso, ¿no? En el primer invierno, la mayor parte de las terneras tuvieron mantenimiento de peso. Solo este caso que está vinculado a campos más estivales, ¿no? Pero la mayor parte de las terneras mantuvieron peso, algunas tuvieron ganancias. Y las vaquillonas, en algunos casos tuvieron ganancia, otras tuvieron mantenimiento y algunas otras tienen pérdidas de peso. Los predios, como dijimos hoy, con pérdida de peso durante el invierno sobre campo natural son de producción netamente estival, o sea, esos son campos pura y exclusivamente estivales, por eso las pérdidas de peso. 13 de los predios hacen 2 lotes de las terneras en función del estado y les da para hacer manejo alimenticio diferencial de la alimentación. O sea, de los 13 predios restantes lo que hacen es diferencian los lotes y hacen manejo diferencial de las recrías, de las terneras. Y la principal medida de manejo en los predios que mantuvieron y ganaron peso fue el manejo nutricional a través de la cantidad y calidad del forraje disponible. ¿Ah? O sea, el manejo más importante que tomaron estos productores, ¿no? Fue regular la oferta de forraje mediante la cantidad de pasto. ¿Ah? Se preocupan por llegar al segundo otoño con buenos pesos. Esto es un dato muy importante porque en general todos los productores lo hacían, prácticamente lo hacen. O sea, ellos se toman como objetivo fundamental es que el segundo otoño, estamos hablando del otoño previo al entore, los animales pesen como mínimo 250 kilos. ¿Ah? Como mínimo, individual. De ahí para arriba, lo que puedan pesar más es mejor todavía. ¿Ah? Entonces, esos son comentarios que algunos de los productores nos hacían. Si pesa más, no importa, mejor. Eso nos va a redundar en un buen peso al primer entore y además nos va a asegurar una buena performance de ese animal a lo largo de toda su vida reproductiva. Algunos de los predios siempre llegan con peso de entore al segundo otoño, o sea, no solamente
se preocupan por llegar, sino que algunos, el propósito de ellos es llegar ya con el mismo peso. Y la principal medida de manejo en los predios que mantuvieron y ganaron peso fue el manejo nutricional a través de la cantidad y calidad de forraje. O sea, otra vez la cantidad y calidad de forraje no opera ahí. Que es como dijo una de las productoras, el pasto manda. O sea, la cantidad de pasto que se tiene es la que manda. Esto es importante y queremos dejarlo bien claro porque hacían mucho énfasis los productores en que el peso al otoño era fundamental. Si los animales no llegan con un peso bueno a ese otoño, después es muy cuesta arriba llegar. Y sobre todo, que después lo vamos a ver más adelante, es esta medida se ata con que el propósito de los productores es que al momento de empezar el servicio, ya sea en tore o inseminación, los animales tienen que estar ciclando. ¿Ah? Entonces, si no están ciclando, saben que es problema para adelante. ¿Ah? Este es el peso de las terneras al destete en primavera de 2013. La población en realidad es de las vaquillonas, perdón, acá está mal el título. La población de 1.200 terneras. De la población de las 1.200 terneras, bueno, ahí tenemos el 63% pesó menos de 344 kilos, ¿no? Con un mínimo de 140, hay mínimos chicos, pero después, hay pesos mayores. ¿Ah? El promedio de las vaquillonas de acá, de estos pesaron 300 kilos. ¿Ah? Esto es de las, se repitió la gráfica y en realidad el promedio de la vaquillona fue de 300 kilos. ¿Ah? De peso de eso. Y el propósito justamente que yo les decía era que las vaquillonas al momento del entore tenían que estar ciclando, ¿no? Al momento de justamente empezar el entore. ¿Tá? Entonces, ahí es donde nace el principal o la principal diferencia que ellos consideraban de estos animales. O sea, preocuparse para que en el otoño lleguen bien, para que al momento del entore los animales estén mostrando celo y se preñen temprano. ¿Por qué? Porque eso si no se preña temprano, ese animal después al segundo entore va a ser un problema. ¿Ah? Algunos detalles de lo que es el manejo del rodeo de cría, que si bien no era cuestión de este proyecto, pero lo que pasa es que los productores siempre decían, bueno, nosotros si tenemos bajos pesos al destete, como mostrábamos hoy acá, ¿no? Si tenemos bajos pesos al destete, ¿no? O diferencias, variabilidad en lo que son el peso al destete, tenemos herramientas para solucionarlo y sabemos cuáles son esas herramientas, pero esas herramientas son, como quien dice, como actuando como el bombero, ¿tá? O sea, son herramientas que las tenemos disponibles, sabemos que dan sus resultados, pero son herramientas que en definitiva están apagando incendios. Lo que ellos quieren atacar dentro de esto es decir, bueno, vamos a tratar de ir a solucionar estos problemas en la cría, no en la recría, ¿tá? Porque esto tiene un origen en la cría. Lo primero que buscaban de hacer era justamente llegar con las vaquillonas ciclando. ¿Ah? Eso era lo primero que tenían que hacer, para que esa vaquillona después no sea problemática. ¿Tá? Y después tenían ciertas medidas de manejo a nivel del rodeo de cría que ayudaban a corregir ese tipo de situaciones. El 12% de los casos de los 15 hacían destete temporario
o hacen, ¿no? Destete convencional, 14 de los casos. Hay un solo productor que hace destete precoz y es estructural porque es un predio chico y no tiene más remedio que hacerlo. Después el resto hacen destete convencional. ¿Por qué? Porque es lo que los hace llegar con pesos elevados al momento del destete. O sea, podemos llegar con pesos elevados al momento del destete, con destete precoz, pero todos sabemos que somos amarrete y después para el momento de sacar plata para darle a los terneros, no le vamos a dar, entonces ahí empieza el problema y no obtenemos terneros que sean pesados como pueden llegar a ser los terneros que salen al pie de la madre, ¿verdad? Diagnóstico de actividad ovárica en 5, o sea, estos son productores que durante el entore analizan cuál es la problemática que tienen las vacas a nivel interno, no solamente por afuera, no se guían solamente por lo que es la condición corporal. Hay 6 productores que utilizan flashing. Flashing es 2 kilos de afrechillo de arroz durante 30 días con la tablilla, o sea, al momento de aplicar tablilla del destete temporario le dan 2 kilos de afrechillo de arroz por vaca por día y eso lo que hace es levantar el nivel energético de la vaca y la hace entrar en celo. La venta de terneros sobre el refugo en 7 de los casos, el engorde de la vaquillona hay 5 de los casos y el entore de toda la generación hay 3 de los casos. ¿Tá? Después vamos a ahondar un poco más en toda esta temática que es bastante interesante cómo es que toman algunos, por qué es que hay algunos productores que venden el excedente, otros que engordan y otros que entoran toda la generación. Bien, y después empezamos en el proceso de difusión de toda esta información. Vamos a entrar después en algunos detalles un poco más grandes sobre esto, pero después empezamos con el tema de la difusión de toda esta información que fuimos recabando. Y ahí lo que hicimos fue, bueno, lo primero fueron las jornadas públicas, que como yo les decía, primero fue en lugares bastante recónditos del país, esos en Paso Arévalo, no sé si lo conocen, la 9ª de Cerro Largo, en ambientes muy diferentes, o sea, ambientes, este es un campo rodeado de árboles, que está acá el dueño, acá, amenazados por árboles, otros amenazados por agricultura, pero en fin, productores que a pesar de esas situaciones seguían con su cría y su recría y tenían buenos resultados no solamente productivos sino económicos. Estas son las jornadas públicas que hicimos, parte de la foto de las jornadas públicas, 630 asistentes. En total fue lo que logramos de las 15 jornadas. Los productores colaboradores, que acá están uno por uno, fueron los protagonistas. Nosotros simplemente lo que hacíamos éramos facilitadores de la jornada. Las jornadas se presenta el informe inicial para mostrarle al público de dónde están parados, o sea, de lo que es el establecimiento, ¿no? Mostrarle algunas generalidades de lo que es la explotación y después el que toma la batuta es el productor, ¿ah? Y el productor al principio nos dice, no, pero nosotros no es que vamos a hablar, y el tema es que como son jornadas netamente de campo, los productores con los animales y con las pasturas solo tienen que contar lo que hacen todos los días. Y eso es justamente lo válido y lo interesante, y es ahí donde nosotros justamente aprovechamos para que el productor pueda manifestar esa manera de pensar y esa
vagancia de conocimiento que trae desde hace mucho tiempo y que lo ha llevado a hacer las cosas como la está haciendo en ese momento. Hubieron otros productores otros productores asistentes que también fueron protagonistas. Acá, como se ven, todos estos son productores que asistieron a las jornadas y que participaron de las mismas, porque obviamente nosotros tratábamos de fomentar y de hacer lo más abiertas las jornadas. Los compañeros nos dieron una mano muy importante en las temáticas puntuales que había en determinadas situaciones, ¿tá? O sea, cuando había una determinada problemática sanitaria, bueno, ya iban los médicos veterinarios. Cuando había una problemática determinada en pasturas, iba el compañero específico en eso. Y en general en la convocatoria, en elegir el lugar, elegir el momento, siempre estaban presentes, y ello se hizo mucho énfasis porque los que conocen realmente la zona son los productores locales, los técnicos locales, y en eso se hizo mucho énfasis. Otros técnicos de otras instituciones, de cuadro de Iña, Graciela Quintanz, Pablo Soca, Viñole de Iña, es también de Iña, Bermúdez de Iña, sí. No se ve muy bien la foto, pero lo calé ahí en una foto. Pero la idea fue participar y apoyar en, como decíamos hoy, apoyarnos en las instituciones y hacerlo interinstitucional para que aquellos temas que fueran interesantes fueran abordados por técnicos de otras instituciones. Otros productos, artículos que salieron en la revista, hubieron, nosotros al principio nos entusiasmamos, empezamos a hacer artículos, como dijimos hoy, medios de todo tipo, y después nos dimos cuenta que nos habían quedado muchos productores para atrás sin haber salido en la revista. Entonces sacamos una revista especial en marzo donde había 10 artículos de productores que justamente nos habían quedado para atrás y que correspondía justamente sacarlos en la revista. Acá están algunos títulos de lo que fueron los artículos, faltan varios obviamente, y también en otros medios de prensa que surgieron, que eran medios de prensa locales, algunos nacionales, también salían los artículos. Esto fue un mail que mandó Servino, que es un ex director de la institución, directivo de la institución, que bueno, rescatando justamente que le había impresionado mucho, había quedado hondamente impresionado del buen trabajo que se estaba haciendo con los artículos, y lo que hemos visto es que la gente rescata mucho ver gente, pares, qué es lo que hacen los pares, cómo lo hacen, y bueno, es una de las cosas que nosotros hemos rescatado a lo largo del tiempo, a lo largo de todo el proyecto, como una cosa bien interesante y bien destacada por los productores al momento de evaluarlo, como una cosa muy positiva, el hecho de ir a ver productores cómo hacen y cómo adaptan las tecnologías. Tenemos en la página web un link especial, se entra por acá o se entra por acá. Ahí están los informes descriptivos, van a ver primero, cuando abren el link van a ver un plano del Uruguay con la dispersión de todos los predios de los productores colaboradores, y ahí en cada uno de los globitos van a entrar y van a ver informes descriptivos, videos con entrevistas a productores, informes de evolución de
del peso que tuvieron los animales, informe de la jornada y fotos. ¿Ya? Salimos todos en Radioplan, todos los productores colaboradores salieron en Radioplan, los sábados al mediodía, a las 12 del mediodía, es un programa de la institución. Además de los productores salí yo varias veces y algunos otros compañeros también salieron haciendo mención a lo que es el proyecto, en radios nacionales y locales, en la televisión, salieron las entrevistas a los productores, difusión de jornada, difusión de la información. O sea, utilizamos la mayor cantidad de medios de prensa o medios de comunicación que estuvieran a nuestro alcance para poder difundir toda la información, que por eso justamente se llama un proyecto de transferencia y difusión de tecnología. Otros productos que obtuvimos, bueno, el relacionamiento con los productores. Hasta hoy seguimos relacionados con los productores. Los productores nos pidieron a ver por qué el proyecto no seguía más tiempo, ¿no? Que querían que siguiera porque el relacionamiento que habían tenido con la institución había sido bien fructífero para ellos. Si bien el proyecto no les brinda nada, porque desde el punto de vista económico no aporta nada, los productores destacaron como que el proyecto les había aportado mucho, no solamente desde el punto de vista técnico, sino también que el productor cuando tiene que hacer una jornada, tiene que pensar muy bien qué es lo que está haciendo. Y para podérselo transmitir hacia el resto. Y eso lleva su tiempo, lleva a escarbar adentro a ver qué es, para entenderlo bien, lleva a tenerlo bien claro. Y hay veces que hay algunos productores que le preguntan, pero ¿y esto por qué no lo hace de esta forma? Y él en esa no se da cuenta. Entonces, esos pequeños aportes han sido muy fructíferos para los productores. Bueno, con otras instituciones también, con la prensa, conocimiento, aprendimos mucho de todo esto, interrogantes y hay mucho material para analizar. ¿Qué es lo que nos queda de esto, del proyecto La publicación final, que como quien dice está en el horno. El índice de la publicación final tiene un prólogo que va a estar hecho por el ministro, que es, como quien dice, el ideólogo del fondo, la introducción por la Junta, una revisión bibliográfica hecha por la ingeniera Boe, una explicación de lo que es el fondo de transferencia y con el primer ciclo, los resultados del relevamiento y manejo nutricional sanitario de la recría, otras respuestas encontradas en los sistemas recriadores, lo que rescatamos del proyecto, o sea, términos generales de lo que rescatamos, y evaluación interna de reflexiones al cierre, que eso es más que nada un taller que nosotros hicimos al final de lo que fue, cuando terminamos todo el proyecto, lo que hicimos fue juntar a todos los productores en San Gregorio de Polanco, los juntamos un jueves de tarde, hicimos un taller, después una cena de confraternidad y al otro día lo que hicimos fue hacer un seminario interno donde presentamos los resultados del taller y los resultados del monitoreo que habíamos hecho, de toda la información que habíamos hecho, y eso lo estuvimos discutiendo con los productores, los colaboradores y algunos técnicos y productores invitados. Conclusiones. Nosotros le habíamos mostrado que el entorno a los 2 años se ubicaba en el entorno del 58%, eso era lo que habíamos visto inicialmente, ¿se acuerdan? Ahora, ¿cuánto entoran estos productores, ¿no?, de los que nosotros estuvimos monitoreando? Acá vimos que el promedio del país entora el 58%. Ahora, ¿cuánto entoran estos productores? Y acá vemos variedad, hay una variedad importante, hay productores que entoran el 91%, otros el 96%, 98%, otros el 58%, pero en promedio entoran el 74% de las vaquillonas, ¿no?,
que disponen, o sea, de las terneras destetadas, ¿no? De todas las terneras, toda la generación, entonan el 74%. Y yo me tomé el atrevimiento de decir, bueno, vamos a hacer una cuenta muy sencilla y decir, bueno, a ver, ¿cuánto significa eso? Las vaquillonas de 1 a 2 años declaradas al 30 de junio del 2014 fueron 1.219.000. Con un 58%, que fue lo que se venía entorando, eso implica unas 700.000 vaquillonas en tore. Si llegamos al 74%, son 900.000 vaquillonas que se entoran más. O sea, hay 200.000 vaquillonas que saldrían del sistema y dejarían espacio para otra actividad, sea lo que el sector demande. Vaca no vamos a poner porque generamos más terneros y los terneros pues bajan. Van a decir, bueno, pongamos lo que sea, ¿no? Por otro lado, la recría de hembras y su influencia en la cría. Preñez de vacas en el segundo entore. Esa era la otra hipótesis que nos habíamos planteado. El país tiene un 62% de promedio de señalada, de marcación. Esto es, terneros declarados sobre vacas entoradas del año anterior. ¿Está? Pongámosle esto, 68%, que es lo que andan en los últimos años. ¿Cuánto entoran estos productores? ¿Cuánto es el resultado de estos productores? El diagnóstico de gestación de estos productores da el 87,2%. En promedio de todos, desde el 80 al 78 hasta productores que preñan el 94%. Generalmente la diferencia entre esto y la marcación anda en un 10% a nivel país, ¿no? En conclusión, las vacas entoradas al 30 de junio del 2014 fueron 4.261.700 vacas. 68% de preñez da los 2.800.000 terneros que están entrando últimamente en los últimos DICOSE, ¿no? Si nosotros eso lo llevamos al 77%, que sería la diferencia entre el 87% de preñez y la marcación, daría 3.280.000 terneros. O sea, son 480.000 terneros más. Me van a decir, vamos a criar 3.280.000 terneros para que bajen los precios. Bueno, la idea no es esa. En una de esas podemos tener menor cantidad de vacas, ¿no?, para generar la misma cantidad de los 2 millones de terneros, 2.800.000 terneros que hay. Sobre todo, en un momento en que el valor de la tierra, no todos lo conocemos, ha llegado a valores históricos, ¿tá?, en donde tenemos que justamente cada pedazo de tierra que estemos utilizando tenemos que sacarle lo máximo. Lo mismo pasa con el arrendamiento. Fíjense lo que son los precios de los arrendamientos, medidos en kilos de novillo y en kilos de ternero. ¿Ah? Entonces a cada pedazo de tierra tenemos que sacarle el máximo de valor. Lo mismo que a cada animal. Yo no puse los precios de los animales, pero los precios de los animales también son elevados. Entonces tenemos que sacarle la mayor cantidad de valor a los animales. Que no es como era antes, que era comprar animales baratos para después venderlos caros. No, acá tenemos que hacer producir al animal que tenemos arriba del campo. Y fíjense lo otro, estos son los costos del monitoreo de empresas, de los previos criadores, los costos de producción económicos a lo largo del tiempo. Fíjense lo que es eso. Entonces, en una situación como esa, nosotros tenemos que buscar eficiencia en la producción de acuerdo con los animales que tenemos y con los sistemas que tenemos. ¿Ah? ¿Qué hacen estos productores para lograr las cosas que hacen? Bueno, nosotros lo que le hicimos, lo que le preguntamos a estos productores,
en un taller, en el taller que hicimos el día anterior, qué 5 aspectos destacan como más importantes de la recría de las hembras para que el resto de los productores tengan en cuenta. O sea, en dónde ponen ellos el ojo, como para decir, bueno, estas son las cosas que tienen que tener en cuenta para poder tener buenos resultados. Ellos dicen, controlar el primer invierno, eso como un elemento fundamental. Controlar los aspectos sanitarios. La oferta de alimento, ajuste de carga y suplemento. Acá lo pongo a Berruti justamente manifestando la altura del pasto. Eso decían, eso tiene que ser fundamental, manejar la altura del pasto. Loteo y asignación diferencial de alimento, o sea, no manejar todo junto, sino diferenciar los animales. Y un buen peso al destete y su evolución, que esto era un gran debe que ellos tenían en algunos casos, era bastante importante el buen peso al destete, que había algunos que decían, bueno, vamos a trabajar más en la cría para lograr esos buenos pesos al destete. ¿Y qué vimos nosotros de esos sistemas sencillos? O sea, de esos sistemas, las conclusiones que nosotros sacamos. Sistemas sencillos y flexibles. ¿Ah? Berruti, este es un productor de Rivera, ¿no? Cuando fuimos a hacer la jornada me decía, ¿y yo qué voy a mostrar? Dice, si yo no hago nada, y si todavía me van a tratar de que soy un haragán porque refugo las terneras más chicas y no la suplemento y no me preocupo por ella. Yo le digo, pero a ver, tú tienes un camino recorrido que te ha llevado a la conclusión de que no tenés que hacer eso. Hay gente que no ha empezado ni por el principio de esto. Entonces, él lo hacía porque tenía 600 hectáreas, la manejaba él y la mujer. Si se ponía a darle ración a las terneras más chicas, se enloquecía. Entonces lo que hacía era vendía las terneras más chicas. Y tenía un lote parejo de vacas, justamente porque tenía las terneras más chicas, las eliminaba. Y yo lo que he visto en algunos predios, en que por tener que crecer en el rodeo, ¿no? Entoraban toda la generación. Y cuando entoran toda la generación, ¿no? Las más chicas obviamente las tenía que suplementar, y después cuando una las ve de vaquillona decía, esa la suplementé, esa la suplementé, esa la suplementé, aquella no. Las identifica una, por el tamaño. ¿Ah? Y el tamaño del ternero también refleja el tamaño de la madre. ¿Ah? Entonces, eso es una conclusión bastante grande que por lo menos yo, desde mi punto de vista, lo he sacado. Y además, otro caso que también revela ese tipo de sistemas sencillos, un caso en Quebracho, una productora que es ingeniera agrónoma, que se dedica a trabajar en la agricultura y iba una vez por semana al predio. Entonces lo que dijo, yo me voy a quedar solamente con las cantidades de terneras que preciso para reponer. El resto las vendo. Valga lo que valga, las vendo. Y momento de venta, ella llega fin de febrero y vende ternero y ternera. Pero ¿qué pasa? Deja un espacio en el campo. Ese espacio lo ocupa con vacas. Entonces, en lugar de tener 0,4, 0,5 vacas por hectárea, como tiene la normalidad de estos predios, de muchos de estos predios, ella tiene 0,75 vacas por hectárea. Entonces, ¿qué es lo que hace cuando uno le analiza los números? Porque generalmente como técnico pensamos decir, vendemos una ternera al destete es perder plata, dejar de ganar plata, porque es un bicho que pesa poco, vale poco, es perder plata. Bueno, vender una vaca de invernada sin engordarla
también es perder plata. Bueno, ella hace todo eso, es lo que hace. Vende la ternera y vende la vaquillona, la vaca invernada, temprano en el otoño, pero pone 0,75 vacas por hectárea adentro del predio, preñadas, ¿no? Entonces, como son campos netamente de verano, todo el otoño lo que hace es meterle condición corporal a las vacas. Y después llega el momento del parto con las vacas justas, pero llega. Y cuando nosotros le analizamos los números de ese predio, que hace varios años que lleva carpeta, es un predio que produce 120 kilos de carne por hectárea, entre 110 y 120 kilos de carne por hectárea, que para cría es bastante, ¿no? Y los indicadores económicos de ese predio son, desde el punto de vista de un producto bruto, son similares a un predio que inverna las vacas y se queda con más generación de vaquillonas. Entonces, ahí lo que tenemos, la moraleja que yo saqué es, saquémonos los paradigmas de encima y analicemos las situaciones de diversas, con la mente más amplia, porque evidentemente hay cosas muy interesantes para aprender, que fue lo que nosotros aprendimos. 100% de campo natural también, de Cretácico, sí, exactamente. Y en eso va el segundo punto, es el análisis de la situación del sistema productivo. La mayor parte de los productores conoce bien sus predios. No lo conocerá capaz desde el punto de vista agronómico de decir la curva de producción, pero sabe, en tal fecha el campo produce más, en tal fecha produce menos, tal campo produce bien, tal otro campo. Pero conocen bastante muy bien lo que son los establecimientos. Tienen inventiva, obviamente, eso es una inventiva, una situación frente a una sola mano de obra, ¿no? Un veterano y ella que va una vez por semana. Y así como eso también había muchos otros casos que adaptan la situación a lo que es la realidad de su establecimiento. Son dinámicos, o sea, no tienen un padrón de decir todos los años actúan de la misma forma, no, tienen su dinámica, tienen su variación dentro de las posibilidades que pueden llegar a manejar. Y obviamente que son eficaces, porque por algo tienen los resultados que tienen. Bueno, este es el equipo de lo que es el Fondo de Transferencia de Tecnología, con Hermes Morales, que es el director de articulación de proyectos. Yo soy el coordinador. Estos son los técnicos de campo, Juan Andrés Moreira en el norte y Fernanda Bove en el sur. Pero fundamentalmente, las regionales han aportado muchísimo dentro de todo este trabajo. O sea, nosotros cuando elegimos los productores, colaboradores, lo hacemos en conjunto con las regionales. Y eso es fundamental porque son ellos, son los técnicos de campo los que conocen la realidad de su zona y quiénes productores pueden colaborar, quiénes no, saben enseguida cuál es la realidad de la zona y cuál puede ser el productor que puede servir o no. Inclusive, nosotros al hacer un llamado abierto, lo que buscamos también es abarcar zonas que una de esas, como nos han dicho algunos compañeros, decir, bueno, esta zona está buena porque llegamos poco, porque en esas no hay nadie, no hay agrupaciones, y el plan tiene un técnico por departamento en toda esta zona, y acá tiene menos de un técnico por departamento, entonces la forma de llegar es mediante las agrupaciones de productores. Y acá lo que hacemos justamente es tratar de abarcar zonas que en una de esas no abarcamos porque no llegamos. ¿No? Venir acá a pegar un grito, a tratar de juntar gente, no podemos llegar a enloquecer, ¿no? Entonces eso lo utilizamos como instrumento.
En cierto modo, este equipo, junto con las regionales, lo que hicieron fue hacer flamear la bandera del plan en diversos lugares, como lo hemos visto. ¿Ah? Ahora que nos queda desencillar, vamos a desencillar, pero para empezar otros proyectos, porque estamos en el proyecto de relevamiento de difusión de mejoras en la recría de machos. Tenemos 13 productores en todo el país que estamos haciendo el mismo trabajo. La idea es terminarlo en septiembre y en octubre empezar con el proyecto de relevamiento de difusión en la mejora de la cría, que este era el proyecto que queríamos inicialmente empezar, pero sabemos que es más complicado, ¿no? Pero que creo que llegó la madurez para empezar para arrancarlo este año y bueno, estamos justamente en el proceso de selección de los productores colaboradores y para empezar en octubre vamos a hacer la presentación de los productores colaboradores y empezar a hacer el relevamiento de la información y a partir del año que viene vamos a empezar con las jornadas con este proyecto. Así que muchas gracias a todos, en especial a todos los productores que colaboraron con este proyecto, que como hoy dije, bueno, han aportado muchísimo a lo que es la institución y a lo que es el proyecto en general. Gracias a todos. Primero que nada, el agradecimiento al plan por habernos dado la oportunidad de haber participado. Y la experiencia que destaco es que de los 15 productores, todos hacíamos las cosas distintas y lográbamos un mismo objetivo. En el caso nuestro, que nosotros hacíamos destete precoz, lo que más me gustó fue que no era necesario hacer un destete precoz para poder llegar a altos porcentajes de preñez, que eso los estamos cuestionando y para bajar un poco los costos de producción. Pero lo bueno de eso que todos llegábamos al mismo punto partiendo de cosas distintas, que no hay una ¿cómo voy a decir? Una receta que diga, no, hay que hacer esto y esto, no. Cada uno a su manera y planteándose las cosas en cada predio, llegábamos a lo mismo con diferentes maneras de manejo y de trabajo, que eso está bueno. No sé, la pregunta apuntaba a cuál es la experiencia. Yo creo que nos permitió ordenarnos un poco, nos permite pensar o repensar y tratar de tener las cosas claras, porque al ir técnicos al establecimiento, al estar haciendo seguimiento, uno tiene que irse aclarando las cosas. A veces las tenés en la cabeza, pero no las tenés claras y te lleva a eso, a hacer un pensamiento más exhaustivo de algunas cosas. Que de repente las estás haciendo y no sabes bien exactamente por qué, y te lo preguntan, así que tenés que empezar a pensar por qué lo estás haciendo así. Y bueno, te lleva a pensar esas cosas. Ellos, como él decía, ellos estaban haciendo tete precoz cuando vieron que tal vez no era necesario y bueno, ahora se lo están replanteando. A ver qué. Dice si mejoró con la experiencia. Sí, yo pienso que sí, es lo que te planteaba. De pronto, algunas situaciones que uno no las tenía bien pensadas, las empezás a pensar o a cuestionártelas porque estás en una situación en la que hay técnicos que te ayudan y situaciones en la que te tenés que plantear esas cosas, o sea, te tenés que poner a pensar cosas que de repente no las tenés del todo claras. Me parece que eso es lo más importante. No, los productores se presentaron, había 38, 40 que se presentaron, de ahí seleccionamos, y en algunos casos donde no había representantes, en algunos departamentos, ahí los invitamos a que se presentaran. Quisiera saber, a ver si, no sé si entre todos los productores, pero la mayoría, a ver si se llegó a alguna estrategia común de decir, que todos llegaron al acuerdo de decir, bien, en invierno, por ejemplo, convenía suplementar a las terneras, o si se llegó a alguna conclusión así.
no todos, pero en la mayoría de los casos. No, como yo mencioné ahí, una de las cosas claras, o sea, ellos lo mencionaron recién medio al pasar. Había estrategias diferentes entre cada uno, pero lo que sí se puede decir es que había objetivos comunes a largo plazo, los tenían bien claros, ¿no? Primero, no hay discusión entre ellos en que el Entore a los 2 años, el impacto que tiene el Entore a los 2 años en los establecimientos. Y después el tema de llegar al otoño con un peso prácticamente Entore. Si no llegan con un peso prácticamente Entore, andar cerca de ahí, en el entorno de los 250 kilos. ¿Por qué? Porque el propósito final es que la vaquillona, cuando empiece el servicio, tiene que estar ciclando. Entonces, de ahí es donde parte, de ahí si tú lo trasladas, ahí empieza el manejo hacia atrás. Entonces, los productores lo que se planteaban era decir, bueno, tiene que llegar ciclando. Para llegar ciclando, ¿qué tenemos que hacer? En otoño previo tiene que tener un peso mínimo 250, de ahí para arriba. Si está ciclando, si tiene peso Entore, mejor. Entonces, y después saben que el primer invierno, que eso lo saben por la investigación que hay, que el primer invierno es fundamental. Primero porque además es bajo costo y alta respuesta. Entonces, sobre esa base, en términos generales, se manejan. Después cada uno, en función de los recursos que tiene, recursos ya sea suplemento, pasturas, mano de obra, en fin, diversas situaciones que tienen en los establecimientos, toman las decisiones. Gracias a todos.